Buenos días, el Señor les bendiga en esta mañana tan bonita, tan hermosa. Estamos en pleno invierno, pero hasta ahorita no parece. Igual, estamos vivos, estamos de pie. Este es el día que el Señor hizo para nosotros y nosotros estamos aquí para vivirlo, para disfrutarlo. Así que qué bueno, buenos días a cada uno de ustedes otra vez. Y qué bien que están con nosotros. Yo quiero pues que aprovechemos este momento para tomar una oportunidad y bendecirnos a nosotros mismos en el sentido de darnos la palabra del Señor o permitir que a nuestro corazón llegue la palabra del Señor pues a primera hora. Así que bueno, esta es la serie 365 devocionales. Cada uno de ustedes sea bienvenido, bienvenida. Y mira, aquí estamos con un cafecito, haciendo publicidad. No se crea, no estoy cobrando por publicidad. Pero son regalos que nos hacen, tazas que nos regalan y bueno, las aprovechamos. Así que estamos aquí y te invitamos a que te unas con nosotros, que te sirvas un buen café, un café calientito, rico, como a ti te guste, como tú lo aprecies, light, mediano o muy cargado, y si está cargado de pan o de galleta, pues mejor. Entonces aquí está, un cafecito, pero sobre todas las cosas, Cristo Jesús. Cristo contigo y conmigo para escuchar qué consejo tiene para ti y para mí, para este día, justo para hoy. Por lo tanto, yo te invito a que te prepares, Biblia en mano, y podamos nosotros navegar un poquito por esas aguas de la palabra del Señor. A veces son aguas muy profundas, pues esperamos que hoy tengan algo para nosotros bastante bueno, que siempre lo tiene. Déjame decirte, el tema de esta mañana se llama mucho más preciosa que el oro, y tiene que ver con la fe, por supuesto. Por lo tanto, entonces yo te invito a que hoy, 9 de febrero del año 2021, pues abras tu Biblia junto con nosotros allá en la carta de Pablo a los Hebreos, capítulo 11, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Hebreos 11 del 1 al 6. ¿Estamos listos para leer? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de lo que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pues muy bien, vamos a orar, pero antes de orar, una pregunta. ¿Cuántas veces te acercas a Dios? ¿Cuántas veces? Oremos. Padre bendito, gracias. Gracias porque tú eres bueno. Eres bondadoso y lleno de misericordia, Señor. Gracias porque nos permites este día y porque nosotros podemos estar aquí, Señor, para vivirlo y disfrutarlo, para gozarnos en Él, en todas las obras que tú haces, en todas tus maravillas, Dios, empezando con nosotros mismos. Sí, Gracias, Dios, por rodearnos de toda clase de bien. Gracias, Señor Santo, por darnos tu palabra. Te pido ahora, Señor, en el nombre de Jesús, por todos aquellos, Señor, que están enfermos y necesitados, que han sido alcanzados, Señor, por la batalla y han sido heridos y ha habido también muertos, Dios. Por los muertos no te voy a rogar porque ellos ya no están aquí, pero te ruego por los familiares de ellos, por los deudos, por los que están sufriendo el dolor de la pérdida. Bendíceles, Dios. Confórtales, consuélales. Te pido, Señor, por los que están en necesidad. Sí, mi Señor. En el nombre de Jesús suple todo, Señor. Sí, mi Señor.
Gracias porque tú eres bueno, Dios, y para siempre es tu misericordia y tu verdad. Tu verdad es por todas las generaciones. En esta hora, Señor, estamos listos para escuchar el consejo tuyo, consejo de vida, consejo de vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén, Amén. amén. Pues bien, la pregunta que hice hace un momentito, ¿cuántas veces nos acercamos a Dios? Y es una pregunta que, pues cada quien tendrá su propia respuesta, pero déjame dejarla allí en el aire por un ratito y dar una pequeña introducción, que no la necesitamos, pero bueno, se debe hacer. Primero, la vida es muy compleja, es difícil y a veces es imposible y para algunas personas inclusive la vida es injusta. Hay cosas que no entendemos de la vida y lo que es peor, pues no sé si es peor o mejor, que no sabemos qué sigue. Nadie sabe qué sigue, mucho menos en los tiempos en los que estamos viviendo actualmente. No sabemos qué sigue. Yo ahora, más que nunca antes, en todos los años que el Señor me ha permitido tener, yo ahora ya trato de vivir la vida de una manera tan simple que cualquier compromiso que haga tengo que anteponerle esta expresión, si Dios lo permite, si Dios quiere, porque ya no sé qué sigue. Yo no sé si para mañana el mundo ya se acabó, o si para mañana el Señor ya vino y nos arrebató, o si para mañana pues ya no estamos en este mundo porque morimos, o no podemos cumplir con el compromiso porque estamos enfermos, o tantas cosas, tantas cosas que de repente se pueden venir que no sabemos qué sigue. Y entonces es cuando nosotros tenemos realmente la necesidad de acercarnos a Dios. Pero la Biblia es muy directa y dice que es imposible, así es, agradar a Dios sin fe, porque es necesario que el que a Dios se acerca, pues crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Así que entonces estaremos hablando en esta mañana de la fe. Pero esa cosa llamada fe no es esa cosa que casi todo el mundo tiene, cualquier clase de fe. Que tienen fe, pues, perdón por lo que voy a decir, no quiero ofender a nadie, pero tiene fe en el médico, tiene fe en el abogado, tiene fe en el curandero, tiene fe en la suerte, tiene fe en la patita de conejo, en el ojo de venado, tiene fe en la bruja de la esquina. Bueno, yo no sé si está en la esquina, ¿verdad? Pero es una expresión. Me explico, no estoy hablando de esa clase de fe. De lo que vamos a hablar es de la fe que está basada en la palabra de Dios y en Dios mismo. Así que déjame darte algunos ejemplos muy rápidos, pero sumamente rápidos, pero también yo espero que sean interesantes, que te sirvan y te ayuden. ¿Por qué no abres tu Biblia con nosotros? Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Ahí se narra otra historia. Me gusta mucho decir historia. Supongo que te habrás dado cuenta que yo utilizo mucho la palabra historia, porque las historias son hechos verdaderos, hechos de la vida real, están allí y tienen pies y cabeza y tienen nombre y apellidos muchas veces. El Señor también acostumbraba a hablar por parábolas, que no es otra cosa sino historias, pero omitiendo el nombre y el apellido, simplemente dejando el hecho ahí. Así que bueno, entonces la Biblia tiene historias. Y esas historias son historias que nos tienen algo que enseñarnos a nosotros. Esas historias bien podrían ser tu historia o mi historia. Así que entonces veamos qué dice allí. Esta es una de esas historias que curiosamente los 4 evangelios las narran. Los 4 evangelistas lo toman en cuenta. Sí, me refiero a la alimentación de los 5,000, sin contar hombres y mujeres, sin contar mujeres y niños que comen más. 5,000 hombres. Entonces, mira lo que estamos hablando. Solamente para irnos rapidito
y poder llegar al meollo del asunto. En ese pasaje, capítulo 6 del Evangelio de Juan, yo te estoy hable y todavía no abría mi Biblia ya, pero ya la abrí. En este pasaje del capítulo 6, bueno, pues encontramos una narrativa donde hay una gran cantidad de personas que está esperando de Jesús algo, está esperando recibir de Jesús algo, porque se dieron cuenta que Jesús estaba allí en la ciudad de Betsaida, y entonces ahí pegado junto al mar de Tiberias o mar de Galilea, y entonces ellos vienen y Jesús se había retirado a tomar un tiempo de descanso, un break. Había llamado a sus discípulos a hacer lo que estamos haciendo nosotros, a tomarse un cafecito por la mañana, platicar con ellos, que todo el mundo contara sus experiencias y luego Jesús darles la palabra a ellos. Pero llegó una grande multitud que se dio cuenta que Jesús estaba allí y Jesús tuvo que decirle a sus discípulos: muchachos, perdónenme, espérenme, pero tengo que atender a todos ellos. Y entonces los atiende y pasa el día, se pasa el día completo. Por la tarde los discípulos dicen: Señor, mira que ya se está haciendo tarde y esta gente no ha comido y nosotros pues no tenemos dónde ir a comprar pan, tampoco hay dinero suficiente para hacerlo. Y entonces Jesús dice: pues ustedes denles de comer. Y dicen: nosotros, pero ¿de dónde? La ofrenda que se recogió pues no alcanza para tantos. Pues vayan y busquen a ver qué encuentran, diría el Señor Jesucristo. Y ellos van y encuentran a un chico, un muchacho, parece que era el único que había ido preparado. Seguramente su mamá le puso un morral, y en el morral le puso su lonche para el día, 5 panes y 2 peces. Y entonces cuando llegan los discípulos, no sé quién, pero imaginémonos por la forma que fue Pedro el que lo encontró. Imaginémonos. Porque si hubiera sido Juan, le hubiera dicho: hijito, dame lo que traes allí si quieres. Pero Pedro era más arrebatador, entonces Pedro tuvo que haberle dicho: da acá, da para acá ese costal, ese morral que traes ahí. ¿Qué tienes allí? Imagínate esa conversación. Imagínate que Pedro llega donde está el muchacho y le dice: ¿qué tienes ahí? Y él le dice: tengo mi comida, tengo mi lonche. Y entonces él le dice: ¿y tienes fe? Y el muchacho dice: ¿fe? Sí, sí. ¿Tienes fe? Ya sabes, a la manera de Pedro. Sí, sí tengo fe. Pues entonces dame todo lo que tienes. ¿Todo? Sí, todo. Pero si te lo doy todo, no va a quedar nada para mí. ¿Y yo qué voy a comer?, diría el muchacho. Y Pedro diría: me dijiste que tienes fe. Y podemos seguir así en una discusión allí que podría ser interminable. Pero el punto es este. Imagínate nada más. Este muchachito, este joven, no sabía lo que estaba por acontecerle, por suceder. Aunque no tenemos el nombre de este muchacho, así que podemos ponerle cualquier nombre. Yo le pondría el nombre mío, porque me gusta mi nombre y porque me gustaría que yo fuera ese muchacho. Yo creo que habrá más de uno que también estarán pensando: oye, no, yo quiero poner mi nombre. Yo quiero ser él. Yo quiero ser la persona que está allí. Yo quiero ser. Tengo todos los elementos. Tengo una mamá que se compadece de mí, que me quiere mucho, me ama y que no me deja ir a salir a la calle si no llevo mi lonche. ¿Te das cuenta? Así que entonces, este muchachito no sabía lo que estaba a punto de hacer. Ahora mismo y para toda la vida. Lo que hizo lo deja en una posición en la que 2000 años después nosotros seguimos hablando de él. La mayoría de la gente habla de los panes y de los peces. Pero en esta mañana yo quiero hablar de este muchacho que tuvo fe.
pero no de cualquier fe, sino de la fe en la palabra de Dios. Amén. Porque yo me imagino que Pedro tuvo que haberle dicho, dame ese morral que tienes ahí. Pero el Señor lo necesita, y si el Señor lo necesita, el Señor te lo devolverá. ¿No suena un poquito lógico o un mucho lógico? Me parece que sí. A mí me parece que sí. De modo que entonces el muchacho suelta el morral, se lo entrega a Pedro y entonces le dio todo lo que tenía. Ese es el punto, dice el versículo número 9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada, 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tanto? 5 panes de cebada y 2 peces. Y dice Pedro, ¿mas qué es esto para tantos? Pensando que era Pedro, ¿verdad? Por cierto. Pues sí. Aquí está, era Pedro. Entonces, bueno, imaginémonos esto. El muchacho le da toda la bolsa, todo el morral, como se dice en el rancho, todo el morral, todo lo que tenía. Déjame contarte un secreto importante, importantísimo. ¿Sabías tú que Dios, sí, el Dios de los cielos, el Dios eterno, el poderoso Dios, el Dios santísimo, el altísimo Dios, ha hecho algo que a los ángeles les hizo levantar las cejas y mirarse unos a otros con signos de interrogación? Porque Dios hizo algo. Dios abrió su corazón para que nosotros pudiéramos acercarnos tanto a Él que pudiéramos tocarlo, tocar su corazón. Solo que la única forma, el único requisito es que podríamos hacerlo apenas que tengamos fe en Cristo Jesús. Si tú tienes fe en Cristo Jesús, entonces tú podrás acercarte tanto a Dios que no solamente podrás sentir su respiración o escuchar el latido del corazón, pero podrás tocar el mismísimo corazón de Dios. Por si a alguien le interesa eso. Yo creo que teniendo esta alternativa, esta opción de vida que es tan importante, esto debería ser un factor motivador para que nosotros hagamos pues todo lo que a Él le agrada. Regreso un poquito, no pierdan Juan, regreso otra vez a Hebreos, capítulo 11, versículo 6, que dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos tener fe para agradar a Dios. Amén. Y nos urge, por lo menos a mí, yo no sé a ti, yo supongo que estamos en el mismo barco, yo supongo que estamos iguales, que estamos sacados de la misma cantera, somos del mismo material, y bueno, a mí me urge, pero me superurge poder estar cerca de Dios, tan cerca que poder tocar su mismísimo corazón. Pero para poder hacerlo, yo debo hacer las cosas que a Él le agradan, y las cosas que a Él le agradan tienen que ser cosas que están basadas en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Solamente de esa forma Dios tendrá complacencia en mí y en ti. Por eso, ¿te acuerdas de aquella declaración que dijo el Señor? Este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Amén. Así que me gustaría mucho oír de mí que el Señor dijera, este es mi Hijo, yo lo adopté, en Él tengo complacencia. Pero bueno, regresemos a la fe. No puedo dejar de decir esto. Hay otra fe, sí, pero no precisamente es la fe en Cristo. Sin embargo, es fe, y mucha gente cree que eso es suficiente.
Pero esa fe no es la fe que agrada a Dios. Ese es el problema. Nosotros tenemos que encontrar la fe que agrada a Dios. Es como, para decirlo así, a manera de prepararnos para un buen desayuno ahorita. Imagínate que te sirven algo de comer, pero no es lo que tú quieres. Vas a un restaurante y tú te enseñan la carta, el menú, tú lo ves y dices, sí, yo quiero unos huevitos rancheros con tocino en un ladito y frijolitos refritos con chorizo y ya les estoy despertando el hambre. Bueno, está bien. Entonces, pues resulta de que viene la mesera y te trae unos pancakes. Y dices tú, oiga, es comida, cómasela. Pues sí es comida, te va a quitar el hambre. Pero la pregunta es, ¿te agradó? Pues no era lo que tú querías. Pues lo mismo pasa con nosotros, tenemos fe, pero si no tenemos la fe que agrada a Dios, entonces estamos fritos. En lugar de caminar hacia Dios, acercarnos a Él y tocar su corazón, nos estamos alejando de Él. Vamos por un camino de engaño y ese camino de engaño irremediablemente nos va alejando cada vez más de Dios. Pero bueno, regresemos a la fe correcta. Hay la fe que no es precisamente la fe esa fake faith. Hasta salió como un verso. Entonces nosotros debemos tener la fe que agrada a Dios. Ahora déjame hacerte dos preguntas. Ya termino. Hago dos preguntas y una invitación. Las preguntas primero. Número uno. Imagínate que tú eres ese chico, ese muchacho, allá en la orilla, junto al mar de Tiberias, en Betsaida, con la fresca brisa del mar, y de repente se te aparece una persona que tal vez nunca habías visto, me refiero a Pedro, y te dice, ¿qué traes en el morral? Te lo voy a traducir a palabras de nosotros. ¿Qué traes en tu vida? ¿Qué tienes en tu vida? ¿Qué hay adentro de tu vida? Empezaríamos a balbucear y a decir incoherencias tal vez porque si tienes mucho dirías, bueno, tengo, si no tienes nada, dices, van a pensar que soy el pobre del pobre y quizá estaríamos ya en una situación como de locura, no sabemos qué contestar. Y luego el que te está entrevistando o que te fue a encontrar te dice, ¿quieres entregárselo a Dios? Bueno, quizá mañana. Ya te hice las dos preguntas. Las repito. ¿Qué traes en el morral? ¿Se lo quieres entregar a Dios? Tal vez te estarás preguntando como el mismo muchacho aquel, ¿todo? Sí, todo. ¿Y yo con qué me voy a quedar? Con nada. Entrégaselo todo a Dios. Él te lo va a devolver. Amén. ¿Dijiste que tenías fe? ¿Dijiste que sí o que no? No, dije que sí. Entonces entrégaselo todo a Dios. Bueno, ya hice las preguntas. Ahora viene la invitación. Pues mira, esta es la invitación. Dale todo lo que tienes a Dios. Yo te invito a que lo hagas ahora mismo. Si te quedas con Él no te va a servir para nada. Si fuera comida te va a servir para una sola comida. La viuda de Sarepta, si no hace lo que el profeta le dijo, hubiera comido la última torta y después se hubiera muerto. La viuda del profeta que tenía un poquito de aceite, si no hace lo que el profeta le dijo, pues se hubiera quedado con un poquito de aceite, hubiera comido tal vez una comida más, sus hijos se hubieran ido de esclavos. Y podemos platicar historia tras historia. Reteniéndolo no te sirve para nada, pero en las manos de Jesús, lo que tú tienes en las manos de Jesús bendecirá multitudes. Así dice el versículo número 10 de Juan. Juan 6, 10. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones.
5,000 varones, sin contar mujeres y niños, imagínate nada más. 5 panes y 2 peces. Y una fe enorme de un joven que le confió todo a Dios, que decidió tener fe y agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Concluyo. Hace un rato, cuando comenzamos este devocional, dije que la vida es muy compleja, es difícil, para muchos es injusta, hay cosas de ella que no entendemos, no sabemos lo que traerá el día de mañana. Mencioné que ahora la nueva normalidad es, ya no me comprometo, por lo menos en el sentido que lo hacía antes, el compromiso sigue siendo el mismo, pero ahora es si Dios lo permite, si Dios quiere. Y aunque esto parezca una situación de mucha religiosidad, no tiene nada de religiosidad, tiene una versión actualizada de la vida, actualizada, si Dios quiere, porque de repente pues ya no hay nada, ya para mañana no existo, para mañana el Señor quizá hoy en la noche venga por nosotros, nos lleve, y mañana van a preguntar por mí, y pues no, oye, pero que me debía, pues ni modo, te quedaste con la deuda, y cuánta cosa, ¿te das cuenta? Entonces nosotros necesitamos urgentemente, desesperadamente, necesitamos echar mano de la fe, pero no de cualquier fe, sino de la fe basada en Dios y en su palabra. Veamos lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que te das cuenta, en este momento de la vida, en este tiempo que a nosotros nos está tocando vivir, nuestra fe es puesta a prueba cada día. Así es. Cada día. La fe tuya, la fe mía es puesta a prueba. Y cuando esa fe es probada y pasa la prueba, entonces se convierte en algo que es más precioso que el oro. Porque por mucho oro que tengas, si no tienes fe, te quedarás. Pero si tienes fe, ese tipo de fe que es más preciosa que el oro, entonces dice la palabra del Señor, así lo quiero leer otra vez, quiero que lo leamos, capítulo 1, versículo 7 al final, cuando dice sea hallada. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nosotros todos los días, espero que sí, todos los días, pero vamos a pensar también en el domingo. El domingo vamos a la iglesia y bueno, gracias a Dios tenemos nosotros diríamos un grupo de alabanza de todos los que alaban, todos los que participan en la alabanza, sea en grupo o sean en forma individual, personalizada, todos son, bueno, nosotros somos tan bendecidos de tener este grupo allí que realmente no tenemos excusa para no alabar a Dios. Así es. Pero esto solamente me parece como que estamos en prácticas, en training, como que nomás es mientras viene la hora de la verdad, porque cuando sea manifestado Jesucristo, allí será la verdadera alabanza. Y la verdadera alabanza surge inevitablemente de una fe que ha sido probada y ha sido hallada más preciosa que el oro. Amén. ¿Qué te parece? Así pues, entonces, yo te invito a orar y te invito a tener fe, pero no cualquier clase de fe, sino la única fe que salva, la fe en Jesucristo, el Salvador de nuestras almas. Leamos finalmente lo que dice primera carta de Pedro 1:9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El fin de nuestra fe, la salvación de nuestras almas. Oremos. Padre bendito, gracias te damos. En el precioso nombre de Jesús. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de tener fe. Por darnos la oportunidad, Señor, de alcanzar misericordia.
por la gracia tuya, Dios. Gracias. Muchas gracias, Señor. Dios, bendícenos en este día. Guarda nuestra salida y nuestra entrada, Señor. Permítenos acercarnos, Señor, hasta tu mismo corazón y tocarlo, bendito Dios. Que todo lo que hagamos te agrade, Dios. Te pido, Señor Santo, en el nombre de Jesús, por los que están en desventaja, por los que están, Señor, en riesgo, por los que están, Señor, enfermos y necesitados, por los que están en dolor. Dios eterno, en el nombre de Jesús, bendícelos, Dios. Envía tu palabra de sanidad, de consolación, de fortaleza, de ayuda. Y también te pido por los que tienen que salir para cuidarnos a todos. Cualquier clase de persona, de oficios, médicos, soldados, policías, gente que sirve trayendo y llevando cosas, pastores, cristianos que andan en la calle compartiendo la palabra de Dios, pon un cerco de protección en todos ellos, Dios. Guárdanos, Señor Santo, y otra vez, aumentanos la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, que tengan un gran día. Y si Dios lo permite, bueno, pues esta tarde, por ahí alrededor de las 6, estaremos otra vez con ustedes. Amén. Bendiciones.